Esta charla, pues desde mi ser jesuita, desde trabajar acompañando a víctimas, desde el caminar, acompañando a las religiosos y religiosas, desde la Red por la Paz y del trabajo que he hecho con migrantes y refugiados por algunos años, y sobre todo con mi propia experiencia. Posiblemente algunas cosas que yo presente aquí, a lo mejor no estaremos de acuerdo con él, pero eso es importante, en el sentido de que yo propongo cosas como para dialogar, como para reflexionar, y más bien les voy a compartir desde mi propia experiencia. La charla tiene 6 partes. Voy a avanzar muy rápidamente en las 3 primeras para enfocarme en las 3 últimas partes. La primera parte es una ubicación de los componentes del tema. ¿Qué entendemos por discípulo? ¿Qué entendemos por misionero? ¿Qué entendemos qué es un don? ¿Qué es una tarea? Luego voy a ver el don y la tarea desde Jesús de Nazaret. Tercero, de dónde brota nuestra tarea por la paz del mundo y la paz de Jesús. El modo en el que llama Jesús a las y los discípulos misioneros de hoy para construir la paz. Yo me estoy encontrando desde la Red por la Paz que hay un modo que nos va invitando Dios a estar presentes en el mundo. Y para no terminar desesperanzados, voy a tocar el punto de la esperanza en un mundo que está naciendo y que pareciera que no lo vemos. Pasamos a la siguiente. Voy a esta primera parte, definir algunos conceptos. ¿Qué vamos a entender o qué entendemos por discípulo o discípula? Pues es una persona que sigue a un maestro, a una maestra, a un líder, que aprende de él, que adopta sus enseñanzas y valores y que adopta el modo de vivir de su líder. Se compromete a difundir el mensaje y sirve a otros, y esto lo convierte en un misionero, en una misionera. Eso es en general de cualquier seguidor de un líder. ¿Qué vamos a entender por un misionero o misionera? Un misionero es la persona que es enviada a otros lugares a cumplir una misión, llevar el mensaje de su maestro y ayudar a acompañar a otras personas. Aquí estoy hablando de los conceptos en general, qué es un discípulo o discípula, qué es un misionero o misionera. La siguiente. ¿Qué vamos a entender por un artesano de paz? En el contexto de la charla, ¿no? Una persona que trabaja por construir y promover acciones que lleven a la paz. Una persona que aporta la solución de los conflictos de manera no violenta, que va a sumar, no va a destruir, que fomenta la reconciliación y la armonía entre las personas y entre las comunidades donde llega. Combina a reconstruir el tejido social, caminando con las y los involucrados en los territorios, comunidades en conflicto y en tensión. Una cosa importante es, si volteamos a ver al país, pues tenemos un país con muchas violencias, con muchos muertos, con muchos desaparecidos, con feminicidios, con personas pobres. O sea, pareciera que tenemos un país quebrado. Y este artesano de paz no puede olvidar el camino del acceso a la justicia. La justicia es hermana de la paz. Ya dice el Salmo 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Un artesano de la paz busca la paz, pero una parte fundamental de la paz o una cara de la paz es la justicia. Otra es la esperanza. La siguiente. ¿Qué somos nosotros y nosotras los que estamos aquí? Hace rato que les escuchaba que estaban y les veía que bailaban y gritaban y se emocionaban. Me daba mucho gusto. Un misionero es alegre. Un misionero es alegre porque goza de la vida y porque la comparte. ¿Quién estamos aquí? Pues personas que han conocido a Dios. Los que estamos aquí conocemos a Dios. Tenemos una experiencia profunda de Él, de Dios, y esto ha modificado nuestra propia existencia, nuestra propia vida, independientemente de la edad que tenemos, porque hay muchos jóvenes aquí, muchos jóvenes, pero esta experiencia de Dios nos ha modificado por dentro.
Y tenemos el deseo de vivir pues de la manera en la que vive Jesús, nuestro Maestro. Porque vemos que esa vida de Jesús, esa que nos vino a mostrar, es una vida radical, valiosa y trascendente. Y entonces se nos sale por los poros del cuerpo y del alma, pues salir a contarle a otros lo que nosotros hemos experimentado de Dios. Un discípulo y una discípula tienen una experiencia profunda de Dios. ¿Qué es lo que vamos a compartir cuando vamos a ir a construir la paz? Ubicar que hemos sido llamados y llamadas y enviados a una misión. Todos los que estamos aquí nos hemos encontrado con Dios, hemos sentido un llamado y nos hemos sentido enviados y enviadas. Después de escuchar Jesús, todos te buscan, Jesús les dijo, vámonos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para eso he venido. Esta es una opción radical. Un misionero o una misionera no se encierra en sí mismo, tiene que salir. Y más adelante vamos a ver esta salida, cómo tiene que ser. La siguiente. ¿Qué entendemos por un don? Un don en general, pues es un regalo especial que alguien nos da. Por ejemplo, la vida nuestra es un don, es un regalo que nos hicieron. Esta vida que tenemos, este cuerpo, es nuestro y no es nuestro. Nos lo regalaron, nos lo prestaron. Este don se da de manera gratuita y generosa. Un don se nos da de manera gratuita y generosa y no se nos pide nada a cambio, simplemente se nos da por pura gratuidad. En ese sentido, en el contexto de la espiritualidad, un don es una gracia o favor que se recibe de Dios. Se nos la da por pura gratuidad del Señor, por puro amor a nosotros y a nosotras. Cualquier don que nos da, que recibimos de la gracia de Dios, es por puritito amor de Dios. La siguiente. ¿Qué vamos a entender por una tarea? Entendido que construir la paz es don y tarea, pues una tarea es una actividad o trabajo que hay que hacer para lograr algún objetivo o alguna responsabilidad, para cumplir alguna responsabilidad que tenemos. En el contexto religioso, como el nuestro, una tarea es una misión o un propósito que tenemos y que debemos cumplir en la vida por encargo del Señor Jesús. Y cada quien, dependiendo de sus talentos, dependiendo de su carisma personal, pues va a ir desarrollando cuál es la tarea que Dios nos pide. La siguiente. Toda misión siempre es dada por alguien. Toda misión siempre es dada por alguien. Nadie puede decir yo me autodestino para tal algo. Una misión siempre es dada por alguien. En el contexto religioso decimos la misión que tenemos nos las ha dado el Señor Jesús. Sí. Claro, también por medio de las mediaciones humanas que tenemos, como nuestros obispos, nuestros párrocos, nuestros superiores, superioras, coordinadores de grupo, por nuestra comunidad, en el caso de laicos, por el esposo, la esposa, por los hijos. Alguien me da la misión, alguien me hace un encargo. El don de hacer la paz se da de muchas maneras. O sea, ¿cuál es este don de hacer la paz? Pues puede ser como fuerza, como esperanza, como compromiso por los que sufren, como hermandad radical, como amor por los otros, por las otras, como compañía a los que más sufren, como confianza en Dios, como amor incondicional. Cada quien tiene que descubrir en ese don que se le regala cuál es esa gracia que Dios nos está regalando. Y ya veremos más adelante, para construir la paz, cuál es esa gracia. Hay que decir que la misión no es individual, la misión es comunitaria. Cada uno depende de sus talentos, tiene una misión, pero esta misión no es individual, es comunitaria. Esto de dos en dos, como mandaba el Señor Jesús. Y en esta época, sobre todo en esta época, no queremos profetas o misioneros solitarios en el desierto.
No queremos misioneros, misioneras, discípulos, discípulas que prediquen solos en el desierto. Necesitamos comunidades apostólicas. Que en una parroquia no sea un servidor o dos servidores, sino que sea la comunidad la que esté sirviendo. Que en una comunidad, que no sea una o dos familias las que estén sirviendo, que sea la comunidad. Necesitamos comunidades apostólicas, comunidades de misioneros. Y la misión de hacer la paz es un don que nos los da el Señor Jesús. Y aquí pongo una foto de San Ignacio. San Ignacio de Loyola, el Padre le da una misión, y el don de esa misión que le da es que San Ignacio siempre se sintió llevado de la mano de Dios como un niño por su Padre. Siempre se sintió llevado por Dios como un niño de la mano de su Padre. ¿Y cuál fue la tarea que le dieron a San Ignacio? El Padre le dijo en una contemplación: te quiero como compañero de mi hijo cargando la cruz. Te quiero como compañero de mi hijo cargando la cruz. Y en este tiempo, que pareciera que estamos en tercera semana de ejercicios espirituales, con el Cristo quebrantado, pues lo que tenemos que acompañar es el sufrimiento y el dolor de la gente que está crucificada, los crucificados de hoy. La siguiente: ¿cuál es el origen de la tarea de nuestra misión que nos dan? El punto de partida es que todos y todas tenemos que descubrir para qué yo vine a la vida, por qué estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por azares del destino? ¿Porque mis papás se conocieron un día, se juntaron, se casaron? No, todos tenemos que descubrir el para qué de mi vida. ¿Para qué? Porque descubriendo el para qué de mi vida yo puedo discernir cuál es la misión que el Señor Jesús me está pidiendo. Entonces el origen del llamado y el envío que hace el Señor Jesús a una misión viene de la experiencia íntima con el Señor Jesús. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios pone siempre una oración que dice: pide un fruto de las oraciones y de las contemplaciones, conocimiento interno del Señor Jesús, que por mí se ha hecho hombre, para más amarlo y para más seguirlo. Entonces, un discípulo o discípula misionera es alguien que tiene una relación íntima con Dios, que sabe para qué vino a esta vida, el para qué de su vida. Y a partir de saber yo para qué vino a esta vida, yo puedo discernir frente a lo que me invita Jesús, qué es lo que me toca hacer en este mundo, ¿no? Jesús tenía una tarea que hay que construir: enseñarnos a vivir, enseñarnos a vivir como hermanos y hermanas en el reino de su Padre. Jesús durante su vida pues se encargó de reparar lo que estaba roto, lo que estaba tirado, lo que estaba quebrado, olvidado, herido. Jesús luchó y nos invita a luchar contra el pecado del mundo, entendido el pecado del mundo como todo aquello que le impide al ser humano desarrollarse como persona. En el Evangelio de San Juan, por supuesto que sale esto del pecado del mundo, que es la lucha de Jesús contra el mal del mundo. Jesús quitó el pecado del mundo escogiendo el camino del servicio, de la humildad, de la pobreza, de la entrega hasta la muerte. Esto es una cosa muy profunda, porque Jesús elige el camino del servicio, del amor, de la fraternidad, para construir el reino de Dios, para acabar con el pecado del mundo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros en nuestras parroquias, en nuestros barrios, en nuestras familias, nos dedicamos a servir, al servicio, a la humildad, a una entrega de todos los días por el bien del otro y de la otra, vamos a combatir el pecado del mundo. Fíjense que el tema de la violencia pareciera que es un tema de los cárteles y los gobiernos corruptos. Pero en Puebla el tercer delito que más se conoce es la violencia interfamiliar. ¿Eso qué significa? Que la violencia está metido en todos lados, está metido en nosotros mismos, en nosotras mismas. Por eso es importante ser artesanos de la paz, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, por nosotras mismas, y sobre todo empezar con nuestro círculo más cercano, porque a veces andamos construyendo la paz afuera, somos como candil de la calle y oscuridad de la casa,
y se nos olvida construir la paz en nuestro círculo más pequeño. Si me ayudan poniendo, Lucas nos va a decir cuál es la misión de Jesús, la misión que él traía, ¿no? Y él va a decir en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año de gracia del Señor. Donde está roto el reino, hay que construir la paz. O sea, Jesús vino a reconstruir todo lo que estaba roto, lo que estaba herido, lo que estaba dañado. Y esa es la misión a la que nos invitan. Esto de construir la paz tiene que ver con eso, con cómo le hacemos justicia a los que sufren, cómo le hacemos justicia a las víctimas. Hace un rato a una mamá buscadora con las que yo trabajo, que es la mamá, tiene 82 años, tenía 4 años buscando a su hijo, y en la mañana le entregaron los restos de su hijo. Estaba en una fosa común, ella lo reconoció por unas fotos, y ver el dolor de una madre que llevaba 4 años buscando a su hijo y que por muchos momentos se sentía sola, abandonada, poco escuchada por las autoridades. Esas son las víctimas que están allá afuera. Esas son las víctimas que están necesitando de misioneros, misioneras, de artesanos de paz. Pasamos a la siguiente. ¿De dónde brota nuestra tarea por la paz? ¿De dónde brota esto de trabajar por la paz, esto de ser artesanos de paz? Y yo aquí recupero 2 cosas. Una, de la propuesta no violenta de Jesús, y de la experiencia de lo que nos trae el resucitado como un don, lo que nos trae el resucitado. Pasamos. Primero, ¿cuál es la propuesta no violenta de Jesús? Esta frase es muy fuerte. Jesús prefirió que le mataran antes de imponerse a los demás. Cuando le hacen el juicio sumario a Jesús y luego lo llevan al Calvario, pues él no se defiende. Esto es muy fuerte, ¿sí? O sea, Jesús fue un hombre no violento. La propuesta de Jesús de construir el reino es la no violencia. La no violencia. Y yo tengo que preguntarme, ¿yo cómo soy? En mis relaciones, ¿yo comparto esta propuesta de Jesús? Esta es la clave que no queremos descubrir. Porque viendo de cara a la violencia del país, pues hay muchas propuestas de cómo solucionar este problema y muchas son propuestas violentas. Pero esta es la dirección y la profundidad de vivir como verdaderos seguidoras de Jesús. Jesús prefirió hacerse no violencia antes de aplastar a sus enemigos. Amar hasta los enemigos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es esto. Esto es muy difícil. Porque cuando alguien me hace daño, me hace algo, pues brinca el deseo de venganza. Si estamos más trabajados, más nos conocemos más, estamos más humanizados, posiblemente no pensemos instantáneamente en eso. Pero esto es una respuesta que sale. Y lo vemos, una cosa donde podemos observar esto es en el tráfico de la ciudad. La gente manejando. La gente manejando es violenta. Se me mete, no lo dejo, y si se mete le grito, me paro. La violencia está metida en todos lados. Pero eso hay que hacer como discípulos de Jesús. Tenemos que ser artesanos de paz, de la no violencia. La siguiente. ¿Qué nos trae el resucitado? ¿Qué nos viene a ofrecer el resucitado cuando aparece en las narraciones de las apariciones? El resucitado no trae ojo por ojo y diente por diente. No trae mal por bien. Él nos va a traer bien por mal. Y nos trae la paz profunda de su ser resucitado. Hay una cosa que se llama el escándalo de la cruz. Y el escándalo de la cruz tiene que ver que Papá Dios, cuando le matan a su Hijo Jesús, pues él tenía derecho a que todos los que gritaron crucifícalo, crucifícalo, pues poder matar a los hijos
necesitaron. Pero ¿qué va a hacer el Padre? Ese es el escándalo de este Dios que tenemos, que nos va a regresar bien por mal. No va a ser el ojo por ojo y diente por diente. Y que además, en el misterio de la cruz y la resurrección, y sobre todo cuando Jesús está clavado en la cruz, el silencio de Dios, de Padre Dios se queda callado. Y dice uno, ¿por qué se queda callado? Bueno, porque Dios Padre se solidariza con todos y todas las que habían muerto antes crucificados en la historia. Porque si Dios Padre baja a su Hijo Jesús de la cruz, cualquier víctima de la historia le pudo haber dicho, papá, ¿y a mí por qué no me bajaste de la cruz? ¿Qué hace papá Dios? Se solidariza con nosotros. ¿Y qué hace? Recupera a su Hijo, levanta a su Hijo y con él levanta a todas las víctimas de la historia. Y nos ofrece una vida verdadera, una vida eterna. Este es el famoso escándalo de la cruz, de un Dios bueno que tenemos, que nos ama locamente. Dios está enamorado de nosotros, de nosotros. Esta frase de la paz esté con ustedes es una invitación a no tengan miedo. Metan sus manos en mi costado y crean, como le decía Tomás. Ante la realidad que vivimos, no podemos quedarnos encerrados con miedo como los discípulos ante la cruz de su maestro. No, nos toca meter las manos y el corazón, todos y todas como resucitados, e ir por todo el mundo a recuperar a las víctimas de la historia. Esa es la tarea que tenemos. La siguiente: ¿cuál es la paz del mundo? Yo creo que todos estamos sensibilizados con las guerras que hay en el mundo, con la posición del presidente Trump contra Venezuela, con la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, la violencia en México. Hay que ver que la paz que busca el mundo es contraria a la paz de Jesús y a la paz nuestra. Es una cosa distinta, ¿no? Para el mundo, ¿qué es la paz? Pues para el mundo es una supuesta tranquilidad y paz espiritual individualista. En un mundo poco religioso, o muchas personas poco religiosas, pues lo que quieren es estar bien ellas. Eso es lo importante. Este mundo lo que busca es que busca anestesiarnos y evadirnos de la realidad. Y muchas veces esa paz que busca el mundo se impone por la fuerza. Es un déjame en paz, es decir, con un palo en la mano, no me molestes. Trump quiere hacer la paz con que se enfrenten de Venezuela, con casa en el espacio. No se puede hacer la paz con la violencia. Este mundo busca la paz, pero con una declaratoria de guerra sutil, pero clara. Tú por tu lado y yo por el mío. Y cada quien que se rasque como pueda. La paz del mundo, la paz que estamos viendo, se justifica como seguridad nacional, militarización y violencia, pero en el fondo es destruir la fraternidad. Un ejemplo clarísimo de esto es que los expertos en seguridad dicen que llevamos como 20 años con la misma receta de país México respecto de la violencia. Ya está comprobado que la militarización incrementa la violencia. Llegan los militares a una zona, se incrementa la violencia. Y es como si un enfermo de azúcar, el doctor le recetara que se tome su jugo de naranja todos los días, y su frutita, y su coca. Pues eso no lo va a curar. Entonces está claro que la militarización del país no va a arreglar el problema de la violencia. Pero el mundo tiene muchos intereses, hay muchos intereses con el armamento, hay muchos intereses con la droga, ¿no? El mundo usa un lenguaje de aislamiento, de violencia y de levantar muros para hablar de la paz. El Papa Francisco decía, no muros, hagamos puentes. Y eso es lo que tiene que hacer un artesano y artesana de la paz. Tenemos que construir puentes. La que sigue.
¿Cuál es la paz? La paz de Jesús. Esta paz de Jesús es un don y es una tarea. La paz nos la da Jesús como un don que nos transforma por dentro. Y hay que construirla juntos y juntos, con otras como una tarea. La paz se nos da como don. Ahorita vamos a ver cuál es ese don que se nos da. Jesús nos dice: os dejo mi paz, no se turben, porque es una paz que paradójicamente nos serena profundamente, pero nos sentimos inquietos, inquietas y movidos a ir al encuentro, al rescate de a los que, como a nosotros, nosotras, nos han robado la paz. Yo creo que a todos y a todas los que estamos aquí nos han robado la paz. Yo hablaba hace rato con Monseñor Francisco Javier y decíamos que tenemos miedo. ¿Qué tiene que pasar para que levantemos la mano y le digamos al gobierno ya basta? Tenemos miedo. Tenemos miedo. Pero tenemos que vencer el miedo, porque si no vencemos el miedo, no vamos a podernos ir construyendo como un sujeto social que le diga al gobierno ya basta, hay que cambiar el rumbo. En la aparición a los discípulos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y en el cenáculo les dijo: la paz con ustedes. Les mostró las manos y el costado, como diciéndoles: miren cómo vengo destrozado de luchar por la paz, de hacer la paz. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Yo creo que la experiencia del resucitado, que acaba en una cruz por levantar la voz, y una cruz que a veces no nos gusta a los cristianos y a las cristianas, pero en el camino del misionero, del discípulo, de la discípula, va a aparecer la cruz. De muchas maneras. En una parroquia a veces empiezan las críticas, empiezan los rumores, empiezan las divisiones, y dice: yo mejor me voy para mi casa. Yo qué necesidad tengo de estar aquí. Claro, empieza la cruz, y más empieza la cruz cuando lo que estamos haciendo es por construir el reino de Dios, cuando buscar la justicia de la parroquia, la verdad en la parroquia, el respeto por las personas, va a aparecer la cruz como le apareció a Jesús. La siguiente: el envío de discípulas y discípulas, ese de vayan por todo el mundo. ¿Por qué salir? Decía el Papa Francisco, una iglesia en salida. Y hay que salir porque nuestras hermanas y hermanas sufren, lloran, están abandonados, los asesinan. Porque la realidad es de las primeras asignaturas para escuchar a Dios. San Ignacio nos enseña que a través de la realidad, de lo que pasa fuera, de los hechos que ocurren, se nos brincan emociones, que él llamaba emociones. Emociones son, a partir de un hecho que pasa afuera, a mí me brincan sentimientos internos, pero los sentimientos no vienen solos, vienen acompañados de pensamientos. Y los sentimientos y los pensamientos, y ese hecho que ocurrió, brotan invitaciones de Dios. Esto hay que discernirlo, porque San Ignacio habla de discernimiento de espíritus, porque hay un mal espíritu que también pone sentimientos, pensamientos, invitaciones, como hace el buen espíritu. Entonces, para poder discernir delante de Dios, tenemos que discernir qué es lo mejor, y vamos a discernir entre lo bueno y lo mejor, porque discernir entre el bien y el mal, pues para eso tenemos la moral y la conciencia. Pero discernir entre el bien y el mal, tenemos que echar mano de lo que pasa en la realidad. ¿Dónde están esos clamores que llegan hasta el cielo, como los clamores en Egipto por su pueblo cuando estaba siendo esclavizado en Egipto? La siguiente: la realidad del mundo. Solamente voy a decir 5 características, creo que en la mañana ya hablaron algo de la realidad del contexto. Estamos en un mundo muy oscuro, muy oscuro. Uno voltea a ver, se sienta a ver la tele, algún canal, y todo es, pues, nota roja. Todo es violencia, muerte, dificultades. Un mundo muy oscuro, ¿sí? Que pareciera que es un mundo decadente, parece que todo se está cayendo.
parece que todo se está cayendo. Un mundo donde hay miedo, tenemos miedo. Y bueno, brinca la desesperanza, por supuesto, porque si creemos que la esperanza es aquello que se nos ha prometido, que todavía no llega, pero que estamos seguros que llegará, pues dices, pues ¿a qué horas va a cambiar esta situación? Y claro que nos desesperanzamos. Un mundo violento, muy violento. Y aquí una cosa que me llama mucho la atención, que se habla de un individuo tirano que está surgiendo en la sociedad. Un individuo sin conciencia moral ni ética. Pongo un ejemplo rapidísimo. Una persona hace 4 meses en el centro de Puebla sube su camioneta a una banqueta, la deja estacionada y se va, llega la policía, una policía mujer, le quita la placa, le hace la infracción, y cuando le está poniendo la infracción del carro llega la dueña de la camioneta. Se le va encima a la policía, la empieza a golpear, le quita su placa, le rompe la infracción, se sube a la camioneta y le pasa por los pies la camioneta. Este es el ejemplo del individuo tirano que está surgiendo. Un individuo que no tiene, pareciera que no tiene conciencia de sus actos, de las consecuencias de sus actos. Y si te metes con él, te va a aplastar. Pero además te va a aplastar para decirte, si te vuelves a meter conmigo te va a ir peor. Y eso lo vemos mucho también en los colegios y en las universidades, que los papás no nos están ayudando a educar a sus hijos y se convierten en estos individuos tiranos que llegan a exigir que a su hijo no se le toque, que no se le llame la atención cuando ha hecho algo grave. Tuvimos el caso de un alumno que hizo una cosa grave, le mostramos el video, estaba grabado lo que había hecho su hijo y él dijo, ese no es mi hijo, y lo estaba viendo el hijo. Este es el individuo tirano. Entonces, por eso es a veces muy complicado hacer propuestas en la sociedad, porque estamos cada vez más divididos. La siguiente. Bueno, aquí muestro nada más los asesinatos en 37 años, llevamos 710,000 asesinatos. Esto es impensable. No estamos en una guerra como Ucrania, como Palestina, y tenemos 710 homicidios, personas asesinadas. Tenemos más de 132,000 desaparecidos en México. 132,000, que dice uno, diario se desaparecen 40 personas en el país, diario. En Puebla tenemos cerca de 3,000 desaparecidos. La siguiente. Ante esto, ¿qué necesitamos ser como misioneros, misioneras, artesanos de paz, como iglesia? Pues la misión de una iglesia en un mundo convulsionado, ¿cuál es? Pues decía el Papa Francisco, una iglesia de salida, ser un hospital en un campo de batalla. La misión de la iglesia es sanar las heridas del mundo, Papa Francisco, adentrarnos en la herida y tocar el límite entre lo humano y lo inhumano. Porque esto es impresionante. La semana antepasada se dictó sentencia de un caso de un joven que desapareció a su novia y lo condenaron a 31 años de cárcel. Pero es curioso que después de que salimos con las mamás de la audiencia, fue una audiencia pública, apareció la mamá del chico que había desaparecido a la muchacha. Entonces, el ver una madre de una víctima y de un victimario fue una cosa impresionante. O sea, cómo cada quien defendiendo a su hijo y a su hija, ¿verdad? Cómo escuchar a la madre de su hija que la habían desaparecido, pero también escuchar a la madre de al que habían acusado de haberla desaparecido, y la madre estaba seguro que no había sido su hijo. O sea, ver esa escena se te quebraba el corazón, porque escuchabas a uno y decías, sí la desapareció. Escuchabas a la otra y dice, pues parece que no la desapareció. Esto entre el límite de lo humano y lo inhumano que se tocan. Una iglesia sin fronteras, madre de todos y de todas. Pasamos a la siguiente. El Papa Francisco, hay una frase que me gusta mucho, que dice, quien acaricia a los pobres toca la carne de Cristo. Quien acaricia a los pobres toca la carne de Cristo.
y el mundo está en tercera semana de ejercicios. Estamos en la cruz, estamos en un calvario. Y esto ya lo dije, la parte de la cruz, que es parte del seguimiento de todo discípulo o discípula, que no nos gusta la cruz, pues a nadie le gusta la cruz, pero aparece en el camino. Y un cristiano y una cristiana no se baja de la cruz, no se baja de la cruz. Y no se baja de la cruz porque Dios Padre le está sosteniendo ahí como a su Hijo Jesús. Nos está sosteniendo el Señor ahí. La que sigue. ¿A dónde mirar? ¿Dónde mira Jesús? ¿Dónde miramos nosotros como discípulos, discípulas, misioneros, misioneras, artesanos de paz? ¿Dónde miramos? Miro a las esquinas, las fronteras, los límites donde se juega la vida de la gente que más sufre, o me volteo a otro lado. Ayúdanos, Señor, a saber mirar a donde quieres que veamos como discípulos, discípulas. La siguiente. Y aquí muestro 11 clamores que están gritando hoy en el mundo. 11 clamores, 11 grupos de víctimas que están ahí. Los niños y las niñas, jóvenes desaparecidos, y los colectivos de mamás y familias que les buscan. Esto para mí es una pesadilla, las desapariciones, ¿no? Las comunidades que viven en medio de la violencia y la muerte criminal, miles de comunidades nuestras viven en este contexto. 3 comunidades en medio de la violencia y el despojo de sus recursos frente al gran capital. México es el tercer país donde más asesinan a defensores de la tierra y del territorio. Campesinos, indígenas, hombres y mujeres que defienden su tierra. 4 personas y comunidades desplazadas por la violencia. 5 jóvenes que han perdido la esperanza y el sentido de la vida, porque viven en depresión, ansiedad, suicidio, drogas. Mujeres y niñas que pueden ser víctimas de la violencia de género, discriminación, marginación, muerte, desaparición. Estamos en el triángulo rojo, que es la trata de personas, la trata de jovencitas, de niñas, que eso es una cosa terrible, ¿no? Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, que son comunidades donde nunca había habido tantos migrantes en el mundo viviendo fuera de sus países, y además atorados en países donde no los quieren. No los quieren en sus comunidades de origen, no los quieren en las comunidades de tránsito, y mucho menos los quieren en las comunidades de destino. Esa es otra gran población vulnerable. Personas pertenecientes a minorías étnicas, pueblos indígenas y discapacitados que están ahí también. Personas pobres en detención preventiva o condenadas injustamente. Hay que discernir los lugares físicos y existenciales centrales como artesanos de paz. Hay que discernir qué nos está pidiendo Dios en mi parroquia, qué me está pidiendo en mi decanato, dónde están esos clamores que están ahí afuera. Pero yo creo que hay un modo diferente, distinto de estar ahora como misioneros, misioneras, artesanos de paz. La siguiente. ¿Por qué? Porque hay un modo distinto, porque el dolor y el sufrimiento humano se ha masificado. Esa es la caracterización de esta época. El sufrimiento se ha globalizado. Así como los productos que consumimos se han globalizado, el sufrimiento se ha globalizado. ¿Qué acompañamos nosotros? ¿Y qué tendríamos que estar acompañando misioneros y misioneras? El dolor de la gente, la vulnerabilidad de la gente, la impotencia, la indiferencia, el desprecio, el enojo, la tristeza, el miedo, la ausencia. Cuando alguien desaparece, lo que más sienten es la ausencia de un ser querido, la presencia, el vacío. Cuando le preguntaba yo a una madre buscadora qué sentía, cuál era el sentimiento más profundo cuando se acordaba de su hijo, y decía: el vacío, padre. El vacío, porque no puedo tocar, porque no sé dónde buscar. Y por supuesto la lucha por la justicia y la verdad, la esperanza, que es parte de este congreso. La esperanza tenemos que construirla, y el caminar juntos y juntas.
El discípulo, la discípula está llamada a la misión de construir la paz, la esperanza, la justicia de otro modo. ¿Sí? ¿Y cuál es ese otro modo? El estar con la gente. Los colectivos de madres y los migrantes nos dicen: no queremos que nos traigan de vez en cuando una ayudita, Padre, no queremos que su congregación de vez en cuando nos mande un dinerito. Queremos que caminen con nosotros y con nosotras. Queremos que estén en nuestras luchas. Queremos que lloren con nosotros. Y yo he aprendido que las lágrimas es una manera de resistir. Las lágrimas es una manera de resistir. Cuando no puede uno decirle nada a una madre, no queda más que llorar. Y eso es lo que tenemos que hacer los misioneros, misioneras, discípulos, artesanos de paz. Tenemos que acompañar a la gente, a los crucificados de hoy. Y por supuesto, compartiendo nuestra experiencia profunda de Dios. Cuando yo conocí a la primera madre buscadora, ella estaba peleada con Dios. Estaba peleada con Dios. Y dice: me siento mal porque estoy peleada con Dios, porque no quisiera estar peleada con Dios, pero Dios no me escucha. Yo le dije: peléate con Dios, Él aguanta. Peléate con Dios, Él aguanta. Ella ha ido recuperando su fe, a partir de que le vamos mostrando los signos en los que Dios ha ido apareciendo en su caminar. Ella recuperó a su hijo después de 4 años también. Ella lo encontró en un pozo. Ahí estaba con otros 2 que se llevaron, los jóvenes más. Y ella fue la que rascó y sacó a su hijo. La siguiente. La clave para construir la paz y la esperanza hoy, en este tiempo, es acompañar el dolor. Y yo creo que en sus parroquias, hace poco me invitaron al Congreso Eucarístico, allá a Catzingo, y ahí conocí a varias mamás que tenían hijos desaparecidos. En todas las parroquias, en las comunidades, debe de haber mamás con hijos desaparecidos que están sufriendo. Les comparto rapidísimo, ya para ir cerrando, la experiencia personal de tocar el dolor y el sufrimiento de otras personas y sobre todo de las víctimas. Y esto es una gracia. Dios nos va regalando la gracia de sentir el dolor de las víctimas como un dolor que yo le llamo un dolor hermano. Un dolor hermano que se te mete en la vida y que te muestra que no estamos jugando a amar. Estamos intentando amar al modo de Jesús. Ese dolor, hermano, es un dolor por tu hermano, por tu hermana que sufre. Ese dolor nos interpela, no nos deja tranquilos, tranquilas. Te acompaña, te inquieta, te trasciende, te planifica el sentido de la vida. Yo he comprobado que el tocar el dolor de las víctimas, de mis hermanos y hermanas, me ha volteado como el corazón, como que me ha reconfigurado mi corazón. Me lo ha hecho más grande, me ha hecho más sensible, me ha hecho capaz de hacer cosas que yo antes no pensaba que podía hacer. Y te vas reconfigurando por dentro, no vuelves a ser el mismo, como diría Javier Zubiri, eres lo mismo, la misma, pero no lo mismo. Porque la gracia de Dios nos va acompañando, por eso ser artesanos de paz nos va humanizando y nos va construyendo la esperanza. Y es un camino no fácil, porque cuando tocamos el dolor también tocamos nuestro propio dolor. Pero eso es lo bonito, que cuando uno acompaña el dolor del otro, también se va uno acompañando en nuestro propio dolor y va uno sanando. Por eso somos sanadores y sanadoras, heridos y heridas. La siguiente. Ante tanta violencia, dolor y muerte, el Señor nos da la misión de tocar, de meter la mano en su costado y de escuchar que nos dice: soy yo, en esta madre, en esta víctima, en este joven, en este migrante, en este refugiado. Soy yo, cree, ayúdame a armar mi cuerpo, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y bueno, toca estar en tercera semana, como diría San Ignacio, acompañando al Cristo doloroso, al Cristo quebrantado. Ahí toca estar con el Cristo doloroso, con el Cristo quebrantado. Y podemos decir: yo no voy a poder. Claro que podemos, porque nos está sosteniendo Dios.
Yo he descubierto que acompañar la cruz de las víctimas, uno está tocando este misterio que es cruz y resurrección. Cruz y resurrección. Aparece la cruz y aparecen los signos de resurrección. Pongo un ejemplo. Hace algún tiempo que nos encontraron a Jorge, hijo de una madre buscadora, y me habla ella: padre, ¿puede venir a la casa? Y yo llego más tarde a su casa, y cuando me ve, me abraza y se pone a llorar y grita: me lo mataron, padre, me lo mataron. Y a los 2 minutos me agarra la cara y me dice, le cambia la cara y me dice: pero ya lo encontré, padre, ya lo encontré. La cruz y la resurrección, los signos de resurrección aparecen. Y este es un misterio que hay que ir descubriendo con las personas que sufren, ¿no? Vamos a ir ya cerrando. No podemos quedarnos desesperanzados, no vine para desesperanzarlos. Sí. Pasamos a la última. Yo sí creo que están haciendo un nuevo mundo, que todavía no lo vemos. No lo vemos, porque lo que vemos pues es desgracias, muerte, violencia. Pero están haciendo un nuevo mundo, una nueva sociedad, y que yo le llamo el nuevo mundo de las víctimas, que luchan por el amor como motor de vida, sin resentimientos, que no buscan venganza, buscan verdad y buscan justicia. Mari Herrera es una mamá buscadora de México que ella tiene desaparecido 4 hijos. Primero le desaparecieron 2, luego sus otros 2 hijos fueron a buscar a sus hijos y los desaparecieron también ellos. Mari Herrera y muchas mamás dicen: no buscamos venganza, buscamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero buscamos justicia y buscamos verdad, queremos saber dónde están. Y ese yo creo que esa es la nueva sociedad que están haciendo. Estas víctimas no resentidas, que nos están mostrando que podemos perdonar y que podemos seguir adelante caminando. Y yo he podido descubrir a estas mamás, o en estas mamás, como al cordero degollado de pie del Apocalipsis, que el cordero degollado de pie lo han aplastado, está deshecho y vuelve, pero no resentido. Viene a rescatarnos a todos y a todas y a ofrecernos la salvación. Esta es la sociedad que yo creo que están haciendo, una sociedad de víctimas distintas, que nos están dando la posibilidad de humanizarnos, de cambiar, de responder, de tener una experiencia profunda de Dios. Podemos preguntarnos, ¿vemos esa nueva humanidad? ¿Somos parte de ella o no la vemos? ¿Queremos ser parte de esa humanidad que están pariendo las víctimas de la historia de oro? ¿Queremos estar con los que sufren hoy? ¿O queremos estar en nuestros apostolados de forma cómoda, sin que nadie les moleste y sin que nadie nos cuestione nada? Tenemos el reto como Jesús de estos 4 verbos que definen más o menos lo que Jesús hizo: curar, perdonar, compartir, incluir y defender. Hay que ayudarle al Señor con los que más sufren y ayudar a construir un sentido de vida y llenos de esperanza. Dios nos pide desplazarnos físicamente, porque yo creo que esa es la invitación que yo siento. Dios nos está pidiendo: desplacen el centro de su vida, de su apostolado, a donde están las víctimas, a donde están los que sufren, porque ahí es donde vamos a construir todos y todas la esperanza, porque la esperanza también es comunitaria, es colectiva, y ese es donde están las apuestas, y a lo que yo les invito, a no desanimarnos por un mundo que vemos tan complicado, tan desesperanzado, porque el reto es cómo nos mantenemos consolados en medio de un mundo desolado. ¿Cómo nos mantenemos consolados en medio de un mundo consolado? Y eso tiene que ver con mi experiencia de Dios. ¿A quién le rezo todos los días? ¿Con quién hablo? ¿A quién le imploro? ¿A quién le agradezco? Porque esa experiencia de Dios yo creo que es determinante y definitiva para lo que queremos ser, esto de acompañar a los que más sufren en el mundo. La siguiente, bueno, aquí hay algunas fotos de
seres humanos que hoy claman al cielo. La otra, la siguiente, y pues les doy las gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta o ustedes me dirán.